Historia 6. Llamado por nombre. Esta historia está basada en Éxodo 34:29 al 35:35. Esta vez, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de pasar otros 40 días y 40 noches con Dios, su rostro brillaba con una extraña y maravillosa luz. Era tan brillante que hasta su propio hermano Aarón sintió temor de acercarse a él. Lo mismo sintió el resto del pueblo. Por eso, para poder hablarles, Moisés tuvo que cubrirse el rostro con un velo. Es probable que, si viviéramos junto a Dios durante tanto tiempo como Moisés, nuestros rostros también brillarían. Las cosas eran diferentes en el campamento ahora. Esta vez no estaba el becerro de oro. El pueblo había aprendido la lección. Ahora todos estaban listos para construir el santuario que Dios le había confiado a Moisés algunas semanas antes. Pero, primeramente, los israelitas fueron sometidos a una prueba para ver cuánto amaban a Dios. Moisés les pidió que trajeran al Señor una ofrenda de oro, plata, bronce, joyas, especies, aceite, lino fino y pieles de varias clases. Él sabía que los israelitas tenían todas estas cosas, porque los egipcios les habían entregado la mayoría de ellas, justamente antes de salir de la esclavitud. Moisés podría haberles recordado que ninguno de ellos hubiera llegado a poseer todas esas riquezas si Dios no los hubiera librado, y que por lo tanto todo pertenecía al Señor. Pero no lo hizo. En lugar de ello, les dijo que Dios solo deseaba las ofrendas de la gente que estaba realmente deseosa de dar. Si alguien no se sentía con deseos de traer nada, estaba bien. Podía guardarse para sí sus posesiones. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda, dijo. Esa era la única condición. Cuando los israelitas volvieron a sus tiendas, el fiel líder se debe haber preguntado ¿qué harían? En ese momento, Dios les había dado todo lo que tenían. Esa era la primera vez que el Señor les pedía que le dieran algo a Él. ¿Cómo reaccionarían? Moisés debe haber observado sus rostros. Algunos reflejaban la alegría de poder hacer algo para mostrar su agradecimiento a Dios por todas sus bondades hacia ellos. Otros, en cambio, mostraban el disgusto que sentían, pues pensaban que si entregaban algunas de sus cosas valiosas, nunca podrían recuperarlas, al menos mientras estuvieran en el desierto. Todos los israelitas se dirigieron a sus tiendas y pronto, en grupos pequeños, comenzaron a regresar al sitio en que Moisés los esperaba. Yo no sé quién fue el primero en volver, pero bien, puede haber sido un niño que traía algún anillo precioso que un egipcio le había dado. También puede haber sido una niña que traía un brazalete de plata que le gustaba mucho. Los niños y las niñas corren más rápido que las personas adultas, y uno de ellos puede haber sido primero en llegar, ¿no es verdad? ¿Y cómo les gusta a los niños ofrendar lo que pueden al Señor? Y si alguno de los niños llegó antes que los adultos, estoy seguro de que Moisés, al agradecerle,
les sonrió amablemente. Hasta puede haber habido lágrimas en sus ojos al observar cuánto amaban los niños a Dios. Luego vinieron los demás de todas partes del campamento, trayendo hacia el lugar en que estaba Moisés las cosas de valor que querían entregar al Señor. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. O bien llevaron lo que tenían: lana púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de delfín. Los que tenían plata o bronce los presentaron como ofrenda al Señor, lo mismo que quienes tenían madera de acacia. Parecía que, de alguna manera, los israelitas habían encontrado entre sus posesiones todo lo que se necesitaba para la construcción del tabernáculo. Y eso es lo que ocurre siempre que se abriga un espíritu dispuesto. Aquel debe haber sido un espectáculo admirable. Todo el mundo traía lo que podía. Todos ayudaban de la mejor manera que estaba a su alcance. Y el pueblo mismo se sintió feliz de hacerlo. Al dar ofrendas a Dios voluntariamente, se sintieron otra vez de buen ánimo. A medida que traían sus donaciones, se los iba apilando alrededor de Moisés. Y cuando todos lo hicieron, el dirigente les comunicó los planes para la construcción del santuario. En primer lugar, anunció el nombre de la persona que estaría a cargo de toda la obra. Tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Besalalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Si en ese momento había un hombre sorprendido en el campamento, puedes estar seguro de que era Besaleel. Y mucho más sorprendido habría estado si hubiera sabido que Dios había mencionado su nombre a Moisés en la cumbre del monte Sinaí. Besaleel avanzó ruborizado. Era un artesano joven y no estaba acostumbrado a tareas de tanta responsabilidad. Jamás había esperado un honor tan grande. ¿Qué esperaba Dios de él? Mientras se hacía todas estas preguntas, llegó a saber cuán bien lo conocía el Señor. En efecto, señalándolo, Moisés dijo: el Señor lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios les ha dado a él la habilidad de enseñar a otros. ¡Qué joven admirable! Sí, no puede haber sido muy anciano, porque era el nieto de Hur, que había ayudado a mantener en alto los brazos de Moisés durante la batalla contra los amalecitas, solo unas pocas semanas antes. Pero a pesar de su juventud, estaba lleno del Espíritu de Dios. Era inteligente, era un hábil artesano, tanto para trabajar con metales como con madera. Era un joyero experto y un ebanista. Y, lo más importante de todo, podía enseñar a otros a hacer todas esas cosas. Muy pocas personas sabían que en el campamento había alguien tan bien dotado. Pero el Señor, que necesitaba
a una persona capacitada para realizar un gran trabajo, conocía al joven y por eso lo llamó por nombre, para que no hubiera confusión. Esto muestra cuánto sabe Dios acerca de la vida de cada uno de nosotros. Conoce lo que podemos hacer, qué preparación hemos tenido, qué clase de espíritu hay en nuestro corazón. Además, conoce nuestros nombres. ¿Qué crees que conoce acerca de ti? ¿Te llamará Dios alguna vez para hacer un trabajo importante para Él?